sobre el tema de la Ley de Seguridad Interior, que inició con una serie de testimonios de víctimas y también de organizaciones de la sociedad civil sobre el tema. Y quienes hemos tenido oportunidad de escucharlo y verlo, nos traen en este momento a esta discusión desde otro punto de vista, porque cuando oigo hablar a varios de mis compañeros de las víctimas, siento que hablan de las víctimas como en abstracto, ¿no? Las víctimas tienen un origen. Las víctimas de las que estamos hablando son víctimas del Estado y de las instituciones del Estado. Son víctimas de los gobiernos que han generado esas víctimas. No son víctimas solamente de la delincuencia organizada, son víctimas de las instituciones del Estado que han revictimizado, que han violentado sus derechos, y cuando hablamos de víctimas, no podemos hablar de ellas en abstracto como si no hubiera un origen. La intención que haya una comisión de atención a víctimas es porque el Estado ha generado esas víctimas y alguien tiene que atenderlas. Si no hubiera víctimas, no habría esa necesidad. Entonces, no hablemos de las víctimas como en abstracto y además tampoco olvidemos que sí, efectivamente hay organizaciones de la sociedad civil, como en muchos temas, que han buscado lucrar con los temas. Pero también hay que decir que si no fuera por organizaciones de la sociedad civil que han llenado los huecos que ha dejado el Estado, esas víctimas todavía estarían en peores condiciones, víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos, y que ha sido la sociedad civil organizada quien ha puesto refugios, quien ha puesto atención jurídica, quien ha hecho muchas cosas para atender la situación de víctimas en las que se encuentran, y que por eso es que nos encontramos incluso ante una ley precisamente promovida por las organizaciones de la sociedad civil. Si no hubiera sido por la sociedad civil quien hubiera traído este tema y la necesidad de la atención a las víctimas, que además me parece que es el tema más sentido hoy en la política pública, porque las víctimas se multiplican por miles en nuestro país, hay víctimas de miles de violaciones a derechos humanos en nuestro país, debemos de tener esa sensibilidad. Yo voté en contra de la reforma. ¿Por qué voté en contra de la reforma? Porque reconocí el enorme esfuerzo que quienes encabezaron esta discusión hicieron por llegar a un consenso, pero todos sabíamos que es una ley inconclusa, que era una reforma que buscaba darle operatividad a la Comisión de Atención a Víctimas y algunas fallas, como el tema del fondo, a esta misma, pero sabemos que todavía no es la ley que se requiere, la ley general de atención a víctimas que se requiere, que venga realmente a resolver el tema. Y con respecto al fondo, seguramente también varios de ustedes escucharon las palabras de la hija de Jacinta en la disculpa pública que tuvo que ofrecer la PGR a las mujeres indígenas que fueron vulneradas por instituciones del Estado al ser acusadas injustamente de secuestrar agentes de la Policía Federal, del Ministerio Público Federal. Y a mí me quedó muy grabado lo que dijo la hija de Jacinta al recordar el tema de la reparación del daño. Y al advertir que muchos exigían que la reparación del daño fuera económica. Y ella decía: nací sin dinero, nacimos sin dinero, no necesitamos el dinero. Lo que queremos que se reconozca aquí es que Jacinta fue acusada injustamente y lo que estamos peleando aquí es por la dignidad de Jacinta. Que se diga que esta mujer indígena, mujer pobre, no es una delincuente. Eso es lo que estamos buscando. La reparación del daño va más allá de los recursos económicos. Empieza por reconocer que el Estado está fallando en su labor de garantizar los derechos y que por contrario está violentando derechos a muchas personas. Y en ese sentido, me parece que a pesar de todas sus deficiencias, de lo que pueda significar la ley, es importante hacer que funcione de manera urgente. No podemos seguir dándole vueltas, no podemos seguir discutiendo hasta el infinito qué hacer con las víctimas, tenemos que actuar. Y por eso es que es importante estar hoy en este momento del proceso
eligiendo a una persona que se haga cargo de este tema y que lo haga de manera consciente y responsable. ¿Será la persona idónea en este momento? No lo sé. Lo importante es que es la urgencia de atender este tema y no darle más vuelta al asunto. Y yo de manera muy concreta quiero preguntarle al candidato sobre su relación y vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente hubo fuertes críticas cuando estábamos discutiendo la ley, pero también he visto varias de esas organizaciones ahora apoyándole. Entonces, quiero saber la vinculación que se establecería de manera formal con estas organizaciones y con muchas otras organizaciones para que de manera amplia se pueda conocer no solamente el punto de vista de un grupo de organizaciones, sino conocer realmente cómo vincularse con estas organizaciones que, insisto, han venido en muchos casos a llenar los huecos de la inacción de las instituciones del Estado. Muchas gracias. Senador Jorge Luis Preciado, por favor. Voy a tratar de ser breve. Yo más que preguntas, yo diría que este es un tema que sin duda alguna nos va a generar un debate en el grupo parlamentario y por supuesto yo plantearía a quienes son senadores por el Partido de Acción Nacional que es un tema que llevemos a nuestra plenaria, porque sí hay puntos de vista divergentes respecto al nombramiento y creo que sí valdría la pena un debate a profundidad sobre el nombramiento. Lo que sí me preocupa es lo siguiente, son dos temas que creo que nos deben preocupar. El primero es el uso del fondo. Cuando escuché a la senadora Adriana que dice que hay 1,000 millones para burocracia y 1,000 millones para atender a las víctimas, pues sí es algo que preocupa, ¿no? Yo recuerdo que cuando evaluaba proyectos para la Secretaría de Agricultura y veía un proyecto que decía es 1,000,000 de pesos para el proyecto, 200,000 son para echar a andar el proyecto productivo y 800,000 para comprar la camioneta, pues obviamente era claro que lo que se quería era comprar una camioneta y no echar a andar un proyecto productivo. Entonces sí creo que se debe revisar ese presupuesto y creo que es uno de los grandes temas, es que hay que bajar la burocracia y aplicar más recursos en atención a víctimas. Creo que con un 10%, un 15% que pudiera destinarse al pago de burocracia, nos daría por lo menos otros 500, 600 millones para atender a la gente. Entonces sí creo que es un tema que vale la pena revisar. En segundo lugar, maestro, nosotros hemos estado en un tema de debate con muchos órganos autónomos que hemos designado, porque en cuanto los nombramos se compran camionetas nuevas, ¿verdad? No quiero hablar pero son muchos. Otros se compran camionetas blindadas, se ponen chofer, asistentes y seguridad, etcétera. Y sí creo que vale la pena que este discurso de austeridad pudiera reflejarse en el órgano que se pretende presidir, porque obviamente sí lastima a la sociedad tanto los sueldos altos como los beneficios que luego se autoasignan cuando se llega a esos lugares. Entonces sí creo que vale la pena que al proyecto de trabajo que ha sido presentado se le agregue un tema de austeridad que permita ahorrar recursos para destinarlos a las víctimas y no para beneficios de quienes trabajarán ahí. En segundo lugar, yo creo también algo importante, y yo he impulsado una iniciativa de portación de arma que espero que tenga buenos frutos, pero la iniciativa de portación de arma lo que nos hizo ver fue que hay un exceso de víctimas, es decir, nada más víctimas del delito en general. Cada año se cometen 35 millones de delitos en el país, desde secuestro hasta robo simple, por poner un ejemplo, de los cuales solo se denuncia el 7%, el 93% de la gente ya no acude al Ministerio Público. Y de ese 7%, solo el 1% llega a una sentencia ejecutorial, es decir, una sola persona paga por un delito de cada 100, lo cual es absolutamente grave. Y si de ese 1% ni siquiera somos capaces de repararle a la víctima sus derechos fundamentales que han sido violentados,
pues obviamente el Estado mexicano pues falla en las dos partes, falla en el tema de prevención del delito, de procuración y por supuesto en el tema de impartición de justicia, que realmente la reparación debería de hacerse como se hace en cualquier país civilizado, que es a partir de la determinación de un juez de reparar el daño a la víctima del delito y punto. Sin embargo, al no suceder esto, obviamente estamos fallando como Estado. Lo que no puede pasar, y que es uno de los reclamos de la sociedad en general, no puedo hablar de organizaciones porque yo ahí sí tengo mis reservas respecto a qué organización encabeza qué, es que esta reparación se haga por presiones, es decir, creo que se tiene que tener una posición muy firme. Allá en mi pueblo hay un dicho que dicen que al chiquillo más llorón le dan el primer biberón. Entonces nos pasa mucho, y voy a poner el ejemplo de Zagarpa. Hace algunos años, cuando nosotros teníamos la presidencia de la República como partido, yo tuve una reunión con el secretario de Agricultura y yo le reclamaba que muchos que tenían un fondo de apoyos que no llegaba a ciertas organizaciones que ya estaban trabajando. Y yo le reclamaba que por qué ese fondo no lo disponían, y decía, mira Jorge Luis, pues es muy fácil, en los próximos meses nos van a tomar 2 o 3 veces la Secretaría de Agricultura, entonces pues como nos van a tomar las oficinas, pues vamos a dejar ese fondito, pues para ahí ir dándole a las organizaciones que pues vengan y nos hagan algunos plantones. Entonces pues por eso no lo podemos utilizar, porque ya está destinado para apagar el fuego que nos van a encender en unos meses más, entonces dejémoslo ahí. Dije, pues es muy buena medida política, pues para sacar ahí los compromisos de quienes nos vayan a hacer marchas. Yo sí creo que se debe de hacer algo muy cuidadoso, porque va a haber organizaciones que cuando no se responda a las víctimas que ellos encabezan, pues seguramente van a hacer movilizaciones, van a ser desplegados en los periódicos, van a venir con algunos legisladores para que le metamos presión y pues haga el billete, pues. Entonces yo creo que no debe ser la política pública que debe llevarse a cabo, pues desde esta área del gobierno, sino un área muy ejecutiva que, a ver, aquí hay miles y millones de víctimas, vamos a ver quiénes en tiempo y en forma pues se les puede atender, no por presiones, porque esos son los primeros que presionan. Los segundos que presionan pues somos los abogados. Entonces hay víctimas que traen muy buenos abogados y algunos traen muy buenos despachos, déjenme decirles, y entonces obviamente esos despachos pues meten la presión, y obviamente le voy a poner un caso así de hoy. Se le va a pagar a 2 pilotos 276 millones por parte de PGR, porque se equivocaron en el expediente cuando el avión en el que venían, sí venía cargado de cocaína. Entonces, pues obviamente a esas víctimas de violación de derechos humanos que se pasaron unos meses en la cárcel, pues se les van a devolver 276 millones por parte de PGR por el daño cometido al avión. Pues por supuesto, quien trae buenos abogados va a hacer el procedimiento muy cuidado, muy armado para exigirle al comisionado pues que le pague a sus clientes, y son clientes pues de secuestro, de delitos de alto impacto, que obviamente pues van a hacer la exigencia mucho mayor, porque además tienen los recursos para hacerla mediática, jurídica y políticamente. Yo creo que el comisionado pues no debe permitir ese tipo de presiones, y en ocasiones, algunos compañeros senadores no lo comparten conmigo, cedemos ante esa presión. Yo pongo solo el caso del 3 de 3, que yo no quise ni votar ni firmar, y todo el mundo me decía, ¿estás en contra del 3 de 3? Claro que no, yo fui el primer senador que dio sus 3 de 3, lo cual me granjeó 6 denuncias penales en PGR por todos los delitos que se le ocurrieron en la campaña a mi competidor. Entonces, realmente yo creo, y cuando me decían, es que esta organización representa 600,000 o 100,000 o 150,000, yo les decía, nada más el senador Yunes representa 1,300,000 votos que sacó en Veracruz. Entonces, pues si se trata de ver quién representa más, pues nos podemos sentar a la mesa para ver quién tiene el peso del votante más fuerte o del representado más fuerte. Entonces, creo que no debe ser una medida. Yo sí le pediría, en caso de que nuestro grupo decidiera votar a favor, se consideraran estos temas, el tema de la burocracia frente al tema del pago a las víctimas, el tema de la presión de las organizaciones, el tema de la presión de los abogados, por supuesto exigir la transparencia
total que hoy debe estar de moda, exigir un tema de austeridad dentro del propio órgano y, por supuesto, sí creo que pues, hay que parar las grillas. Entiendo que la grilla pasada se dio en función de algo que nosotros no corregimos y se lo voy a poner muy sencillo. Cuando creamos órganos autónomos y el Senado se queda con la facultad de nombrar al presidente, no hay ningún problema nunca. Cuando creamos órganos autónomos y no decidimos quién es el presidente, pues se nos genera un montón de complicaciones. Nos pasó, voy a poner el caso de IFETEL, donde lo nombra el Senado, y el caso de INAIS, donde se ponen de acuerdo entre ellos, pues ahí ya verá. Dile que muchas gracias, que soy casado. Oye, decirles que sí es importante pues que paremos las grillas internas y que nos enfoquemos a una sola razón que tiene esta ley y que tendría su nombramiento, que es atender a las víctimas del delito, sobre todo cuando hay violación de derechos humanos. Creo que eso es lo más importante y, por supuesto, si eso se cumple, pues nos veríamos en 100 días para ver qué sucedió. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Senadora Tagle, muchísimas gracias por su pregunta y su planteamiento muy específico. Efectivamente, hubo una serie de movimientos, de grupos de víctimas que en el proceso de reforma se manifestaron en contra porque la consideraban insuficiente, consideraban que no le daba suficiente autonomía al órgano, que no le daba suficientemente peso, y en su momento estuvieron insistiendo, por ejemplo, en que no hubiera un órgano de gobierno, etcétera. Cuando queda la legislación como quedó, estos movimientos de víctimas, desde mi punto de vista, fueron generosos y dijeron, a ver, no es la reforma que queremos, pero es urgente, que es un poco el llamado que hace usted misma y que hace también el senador Preciado, es urgente que, independientemente de que no es lo que queríamos, hay que sumarnos al tema de la urgencia de la atención. Y entonces, muchas de ellas o algunas de ellas me apoyaron directamente, también pensando en eso, en que por la urgencia de la atención era importante que alguien que ya hubiera vivido todas estas dificultades, todos estos procesos tan complejos que se vivieron, pudiera encabezar esta nueva etapa para que funcionara de manera rápida. Y por eso manifestaron un apoyo condicionado, por supuesto, a resultados inmediatos. Y por eso también ellos mismos ponen una serie de peticiones que yo he asumido que porque me parecen válidas y porque me parecen justas. Volviendo al tema del senador, vamos a atender las peticiones de las organizaciones cuando son justas, cuando son válidas y cuando son conforme a derecho. Es muy importante eso y espero también contar, si ustedes me designan, contar con su apoyo para eso, que al hacer procedimientos absolutamente transparentes y claros, no caigamos en la provocación de que algunas personas que no tienen derecho pues quieran hacer ruidos inadecuados, pero yo creo que eso se puede valorar también, entender, y el tema es si la regla es clara. O sea, oye, ¿por qué no? Pues porque no, porque hemos dado todas las facilidades para que sea quien corresponde, pero a quien no corresponde, pues no, y que también sepamos decir que no, eso también es muy importante y lo asumo, senador. El tema de la burocracia, muy brevemente nada más, sí, es parte importante de lo que las propias víctimas han exigido, es que la comisión sea austera, que no haya grandes gastos y que, por ejemplo, y sí he tomado yo la idea de que si en caso de que llegue yo de manera inmediata, tomemos algunas determinaciones, por ejemplo, que los autos se usen para las víctimas y que si los funcionarios necesitan para traslado, haya un solo centro de autos, que no sean autos exclusivos para el funcionario, que igual con algunos temas de telefonía celular, con ese tipo de cosas que a veces pueden ser ofensivos para las víctimas, que los funcionarios estén con esas. Y les agradecería mucho que revisen muchísimo eso y que estén muy al pendientes de que en caso de que ustedes me designen, de que se pueda cumplir. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado a la finalización de las
intervenciones de los señores y señoras senadoras que querían participar. Les cedo el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, que hará una reflexión en torno al proceso que nos convoca esta ocasión. Muchas gracias, senadora presidenta. Como comenté al inicio de la sesión, hablamos del procedimiento para que llegara la propuesta del Ejecutivo hasta nuestra mesa de trabajo. Y recordemos que fue un proceso plural en donde las organizaciones, los colectivos, los expertos participaron, y debo de reconocer, porque así nos hizo llegar la tarjeta el Ejecutivo Federal, el señor Sergio Jaime Rochín del Rincón, presenta en las propuestas por colectivos 9, por organizaciones de sociedad civil 34, por Spector 88, de 131 de los 286. Entonces, él llega con un amplio respaldo mayoritario de todos los participantes. Y por otra parte, es necesario precisar que cuando se elabora la primera ley y se dictamina a iniciativa de todos los organismos no gubernamentales, los colectivos y los expertos, y que le hicimos nuestros muchos de los que estamos hoy aquí presentes, todos la elaboramos con la mejor de las fe, porque tuviera un resultado muy importante para atender un asunto urgente en nuestro país, que eran las víctimas. Sin embargo, cuando esto empieza a caminar, nos vamos dando cuenta que empiezan a presentarse una serie de obstáculos y de problemas y de barreras para que pudieran acceder, por ejemplo, al fondo las víctimas. Hoy que hicimos una nueva ley, derogamos la anterior y pasamos a un nuevo ordenamiento, lo perfeccionamos. Por supuesto que también participaron las ONGs, estos colectivos y los expertos. Quedó muy claro el tema que tendría que ver con el acceso. Hay reglas claras y, por supuesto, accesibles al fondo para la reparación del daño. Y lo hemos dicho aquí, que aún en la parte económica, la reparación del daño nunca será suficiente para resarcir el daño moral de las personas y de las familias. Pero hoy tenemos reglas mucho más contundentes para poder acceder, y dejamos claro que no se accede de manera colectiva, o sea, no es por los colectivos o por las ONGs o por la presión que hagan. La ley señala muy claro que son las víctimas del delito las que acceden una vez que cumplen una serie de criterios que están establecidos. Por otra parte, nos dimos a la tarea los que estamos aquí en fortalecer la dirección jurídica, precisamente para que hoy puedan contar, primero, con más asesores jurídicos y que podamos atraer los casos a nivel local que requieren la participación de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, y esto es una medida muy importante que refleja precisamente uno de los posicionamientos de los ciudadanos que nos hicieron. Y estoy convencida que tenemos muchas tareas pendientes. Precisamente hacemos un llamado, está en la Cámara de Diputados la minuta de trata de personas. Entonces, es un tema que está pendiente, que no tiene un orden ahorita y que requiere pues la precisión, y ojalá que la Cámara de Diputados pronto lo retomen y nos envíen ya la dictaminación. Por otro lado, nosotros aquí, las presidentas de las comisiones, estas 3 comisiones, seguimos trabajando en mesas que ya llevamos muchos meses con desaparición forzada. No ha sido fácil la dictaminación y bueno, pues ya estamos casi por finalizar con un compromiso muy personal de los que formamos parte de estas comisiones para muy pronto poder tener el dictamen y poderlo presentar a todos ustedes sobre desaparición forzada. O sea, seguimos trabajando en materia de derechos humanos, nos seguimos ocupando en ellos. Y por último, si me permiten, los integrantes de estas 3 comisiones y sin duda las presidentas, nos declaramos en sesión permanente. No se puede. No, perdón. Convocamos de nuevo a la siguiente
reunión y estaremos pues pendientes de los resultados.